Pensamiento y educación. ¿Qué tal están? Este es el vídeo, el título del vídeo, en el que voy a ofrecer pues algunos comentarios respecto a un texto de Federico Nietzsche, de su libro Schopenhauer como educador, que está en la Biblioteca Nueva, Madrid, 2000, páginas 26 a 28. Por supuesto, cabe decir que el pensamiento o cognición es una actividad mental asociada a la comprensión, al procesamiento de la información, imágenes, conceptos, palabras, reglas y símbolos, y la comunicación del saber también. Y las actividades más importantes de nuestro sistema de cognición o nuestro sistema cognitivo son categorizar, que supone cómo elaboramos conceptos, razonar, formular juicios y tomar decisiones, solucionar problemas también y tener un pensamiento crítico y creativo. Estos serían, diríamos, capacidades que hay que desarrollar en la educación, tanto en el nivel de secundaria como en primaria, pero especialmente en secundaria y en la universidad. En cualquier caso, todo esto, él lo plantea desde una perspectiva pues humana, humanizadora, el propio Nietzsche, en este texto, y dice Nietzsche, o escribe: cuando el gran pensador desprecia a los hombres, desprecia su pereza, toda vez que precisamente por ella parecen mercancías hechas en serie, seres indiferentes, indignos de ser tratados y educados. En efecto, esto que está comentando, que está escribiendo el propio Nietzsche en pleno siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, pues suena muy actual, como si fuera algo pues muy característico también del siglo XXI, y en realidad así es, porque estamos en una sociedad de masas, masificada, por muchas razones, y parece que lo que predomina muchas veces es la banalidad, es la insustancialidad, es la vulgaridad, es también la mediocridad, fundamentalmente. Y parece que los valores de la alta cultura, del alto conocimiento, de los grandes conocimientos, de las grandes ciencias, disciplinas, como la filosofía, como también la literatura pues de gran nivel, etcétera, parece que quedan como un tercer plano y que no tienen importancia. Y eso es falso, lógicamente. Entonces, claro, si no pensamos que la educación tiene que desarrollar todas las capacidades y toda la creatividad de cada persona, pues estamos haciendo una interpretación errónea de lo que debe ser la educación. La educación debe pues intentar desarrollar todas las capacidades de las personas al máximo posible y especialmente sus talentos, en lo que más destacan o en lo que más les gusta. Y para eso pues interviene la educación. Ciertamente, pues eso se consigue a través del esfuerzo, de la dedicación, de la perseverancia y de la tenacidad, y también, por supuesto, a través de la paciencia. Y sigue escribiendo Nietzsche: el hombre que no quiere pertenecer a la masa solo necesita dejar de comportarse cómodamente consigo mismo y obedecer a su conciencia que le grita: sé tú mismo. Cuanto ahora haces, opinas y deseas, nada tiene que ver contigo. Nietzsche busca una transformación del ser humano en su conciencia, en su ética, en sus actitudes, en sus comportamientos, en su forma de vida, en su mentalidad también, por supuesto, para de esa manera enfocarse efectivamente en desarrollar su propio ser de la manera que él quiere, ser uno mismo, y no estar condicionado por las ideas de los demás o por los intereses de las demás personas. Lógicamente, cada uno tiene que desplegar su mismidad, su propio yo, su propia libertad de la mejor forma posible. Y eso supone una liberación. Y eso pues es algo que en las personas mediocres pues no se desarrolla. Es lo que quiere decir también Nietzsche, entre otras cosas. Y sigue escribiendo: toda alma joven escucha esta llamada día y noche y tiembla, porque piensa en su verdadera liberación, una dicha que jamás alcanzará mientras permanezca encadenada a las opiniones y al temor. En efecto, el temor, el miedo, es una de las peores cosas que nos puede suceder en la vida, porque el miedo y el temor lo que hacen es empeorar la propia existencia, quitarle libertad, quitarle posibilidades, precisamente por el temor, a hacer cosas nuevas, y tiene que ser lo contrario, no tiene que haber ningún temor, ningún miedo, no hay que tener miedo a nada, y de esa manera pues se conseguirá vivir de una mejor forma, con mayores oportunidades, con mayores logros y sobre todo con una realización autopersonal
como tiene que ser, mucho más potente. Por lo tanto, son buenos planteamientos los de Nietzsche en este sentido. Y sigue escribiendo: ¿y cuán desesperada y carente de sentido puede llegar a ser la vida sin esta liberación? No hay en toda la naturaleza criatura más triste y repugnante que el hombre que ha despertado de su genio y que mira a derecha e izquierda detrás suyo y en todas las direcciones. Claro, porque observa la mediocridad reinante en la vida que observa, en la sociedad que analiza. Y eso pasaba en el siglo XIX y sigue sucediendo en el siglo XX y en el siglo XXI también. Por eso señala también Nietzsche: quiero hacer el intento de liberarme, se dice el alma joven, y se lo impedirá el que casualmente dos naciones se odien y combatan, o el que haya un mar entre dos continentes, o el que alrededor suyo se predique una religión que hace 2 milenios ni existía. En efecto, a esta capacidad de autodominio, de hacerse a uno mismo, parece que le llegan obstáculos del exterior, como son las guerras, como son también pues, las distancias, que en el siglo XIX todavía eran muy grandes, para el sistema de transportes que existía entonces, y pues realmente también había que considerar que la religión a veces era una religión conformista, una religión de la compasión, que en el siglo XIX no inspiraba a luchar, a fortalecerse en la lucha, etcétera, sino que era más bien una religión de resignación, por lo menos en el siglo XIX, tal como la interpretaba Federico Nietzsche. Y esto también pues, era esencial para entender estos planteamientos nietzscheanos y también su ateísmo. Por tanto, aunque él era hijo de pastores protestantes, pero realmente Nietzsche pues, criticó durísimamente al cristianismo porque consideraba que era una religión de débiles frente a la moral de los señores, de los aristócratas, etc. En ese sentido, pues él alió o unió platonismo y cristianismo como formas de pensar equivocadas, propias de seres débiles, y que buscaban como una vida ultraterrena que según Nietzsche no existía, porque él mismo dijo que Dios ha muerto, como se sabe, etc. Sigue diciendo Nietzsche: nada de todo esto eres tú, se dice. Nadie puede construirte el puente por el que has de caminar sobre la corriente de la vida, nadie a excepción de ti. En efecto, como también decía Ortega y Gasset, cada uno tiene que elegir su propia vida, con actos a cada momento, con decisiones a cada momento. Y a partir de una cierta edad, en que la persona ya tiene la mayoría de edad y es libre del todo, únicamente con el respeto a las leyes, lógicamente, pero a partir de ahí es totalmente libre, pues tiene que tomar sus propias decisiones, y eso pues es algo perfectamente entendible. Y tiene que tener un pensamiento, pues, diríamos, autónomo, ser una persona que razone, que organice su vida como él quiera, etc. Y eso es una tarea propia de cada sujeto. Por lo tanto, por eso le insiste diciendo: hay sin duda innumerables senderos y puentes y semidioses que quieren llevarte a través del río, pero solo al precio de ti mismo. Tendrías que darte en prenda y perderte. Luego cada uno tiene que decidir qué senderos coge, qué puentes coge, etcétera, en el trayecto de su vida, en la trayectoria de su existencia, sabiendo que hay riesgos y que no todo se puede elegir, siempre hay que optar por algo y desechar otra cosa. No puede ser de otra manera. Por otra parte, también él señala que en el mundo no hay más que un camino que solo tú puedes recorrer. ¿A dónde conduce? No preguntes, síguelo, porque es verdad que la vida da muchísimas vueltas y lo importante es seguir en el camino, esforzarse y desarrollar toda la potencia, toda la capacidad, todos los talentos que uno tenga en busca de una mejor vida, de una vida satisfactoria, autónoma, de una autorrealización, podríamos decir también. Por lo tanto, para Nietzsche podemos decir que la educación es una especie de liberación de las fuerzas de cada uno, es como una forma de vivir de modo más pleno, de modo más intenso, de modo más exitoso, podríamos decir también, etcétera, o de modo más potente. Podemos también preguntarnos si podemos vivir en nuestra sociedad sin pensar. Pienso que no, porque pensar lo podemos entender de muchas formas. Pensar es sentir, es emocionarse, es vivir. Pensar es
en cierto modo también apreciar la belleza, apreciar la música, apreciar las artes, eso también supone un esfuerzo del pensamiento o una actividad del pensamiento, simplemente, para no poner connotaciones negativas en relación con el esfuerzo. Y luego también está claro que en nuestra sociedad, por lo menos a mi juicio y el de otros, se valora más la pereza que la creatividad. Puede parecer contradictorio, pero yo creo que sí. Si pensamos en buena parte de la población, generalmente lo que valora más la gente es el disfrute pasivo, pues, de música, de televisión, etcétera. Y eso, bueno, sí, es una alternativa posible, pero yo creo que la creatividad es mucho más importante que la pereza, sin ninguna duda. Y también hay otro tema que se puede discutir, que es por qué no podemos conformarnos con ser mediocres, según Nietzsche. Pues indudablemente porque así estamos perdiendo nuestra esencia vital, estamos siendo menos de lo que podemos ser. Esto no quiere decir que haya que estar esforzándose cada segundo de cada día, prácticamente sin dormir, etcétera, etcétera. Simplemente significa que en las horas en las que estamos en vigilia activos, pues tenemos que intentar organizarnos, organizar nuestra vida para potenciar el talento del que disponemos, o los talentos, y desarrollar la vida que realmente queremos. Y eso supone esfuerzo, supone pues actividad, y está en contra de la pereza, como podemos ya pensar y suponer. Por lo tanto, pues realmente no podemos conformarnos con ser mediocres, creo yo. También podemos preguntarnos más cosas. Por ejemplo, ¿por qué pensamos una cosa y hacemos otra? Porque el pensamiento varía, es algo dinámico y podemos ver otros aspectos de la cuestión a la hora de decidirnos, y nuestra voluntad también puede conducirnos a otro tipo de actos, de conductas, de comportamientos. Por lo tanto, no hay una regla fija en el pensamiento y en las conductas. Hay unas tendencias, hay unos hábitos formados, etcétera, eso es cierto, pero eso explica pues esa aparente contradicción. Y también hay que distinguir entre cómo decimos una cosa y cómo la sentimos. A veces los sentimientos y lo que expresamos con palabras no coinciden del todo, porque los sentimientos no solamente proceden de palabras, proceden de sensaciones internas, de pensamientos, de emociones, etc. Y también pues podemos pensar que, como decía Hölderlin, el hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona, como pensaba el poeta ya citado. Pues, pues yo creo que no, porque esto puede interpretarse de distintas maneras. Esta frase de Hölderlin, este gran escritor alemán, que fue amigo y coetáneo de Schelling y de Hegel, por ejemplo, de estos dos grandes pensadores idealistas alemanes. Porque en el sentido de que el hombre es un dios cuando sueña, pues ahí puede considerarse que sí. En esa parte de la frase yo estoy de acuerdo, porque cuando uno sueña es capaz de alcanzarlo todo, conseguirlo todo, las cosas pueden ser tremendamente difíciles y ser logradas, ser conseguidas, y eso es un atributo característico de lo divino, forma parte de la actividad de los dioses, el conseguir cosas increíbles, por ejemplo. Y en ese sentido, por ejemplo, toda la actividad de sueño, pues de sueños, de ensoñaciones y tal, lleva esas características prácticamente divinas. De hecho, en la antigüedad la epilepsia, que es un problema neurológico, cerebral, se consideraba que era algo divino, que tenía un origen sagrado. En ese sentido, esa parte de la frase yo creo que se puede estar de acuerdo con ella. En cambio, cuando dice Hölderlin que un mendigo cuando reflexiona, pues equiparar reflexión a mendicidad me parece excesivo. Lo único que se podría indicar ahí, creo yo, o una de las cosas que se podrían indicar, para ser más exactos, pues es que al reflexionar nos damos cuenta de nuestra finitud, de nuestras capacidades y de nuestras limitaciones, lógicamente, al ser seres finitos, que no disponemos de millones de horas para desarrollar nuestra vida, como es natural, como es lógico, pues somos conscientes de todo eso. Y si eso se quiere llamar pobreza, en el sentido de saber nuestras limitaciones, se podría llamar, pero yo más bien lo llamaría riqueza, porque cuando reflexionamos nos damos cuenta de que el tiempo es un recurso escaso, que hay que aprovechar de la mejor forma posible, y eso también nos va a hacer
mejores. Por lo tanto, el reflexionar siempre es una acción muy positiva, es una actividad que aumenta pues, nuestro deseo de vivir y sobre todo que nos hace pues, personas que sabemos orientarnos mejor ante los problemas de la vida, ante las dificultades, ante los obstáculos en general. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y a los demás que me están escuchando y viendo. Y hasta siempre.